Mushoku Tensei, volumen 8. Adolescencia, el arco de la universidad, parte 1. Capítulo 3, primer día de escuela. La Universidad de Magia de Ranoa. La escuela de magia más grande del mundo. Que ocupa una gran parcela de tierra y está patrocinada por 3 países distintos. Así como por el gremio de magos. El director actual era uno de los altos mandos del gremio de magos, el mago de nivel Rey del Viento, George. El alumnado era de más de 10.000 personas, con numerosos profesores empleados por la universidad. A pesar del nombre de Universidad Mágica, en realidad puedes aprender una variedad de cosas diferentes allí. Se recibieron estudiantes de todas las razas, incluidos los demonios, que todavía estaban profundamente marginados por la fe de Milis. O hombres bestia, que tendían a ser aislacionistas. Incluso aceptaron a la realeza humana que había sido expulsada de su país debido a conflictos de poder. O niños nobles que nacieron malditos. Si tuvieras maná y pudieras lanzar magia, podrías inscribirte, sea cual sea tu accidentado historial. Esta política había provocado cierta oposición, por lo que escuché. Pero solo el reino Asura podría oponerse al poder unido de la Alianza y el gremio de magos. Y había invertido una cantidad no pequeña de dinero en el gremio de magos en sí. Por cierto, cierta secta dentro del país sagrado de Milis, los Caballeros Templarios, como se les llamaba, se habían posicionado en oposición directa a la universidad y todo lo que representaba. Sin embargo, dado que estaban en el otro lado del mundo, parecía que no les importaba lo suficiente como para comenzar una guerra por eso. El periodo de matrícula de los estudiantes fue de 7 años. Podrías tomar un año en el extranjero 2 veces, por un máximo de 9 años de estudio. Si te convertías en un investigador afiliado al gremio de magos, podrías continuar usando el equipo de la universidad después de graduarte. La escuela tenía un enorme dormitorio de 5 pisos, pero quedarse allí era opcional. Los que tenían una casa en la ciudad se desplazaban desde casa. Sin embargo, en general, la mayoría de los estudiantes vivían en el dormitorio. Me prepararon una habitación, un espacio sencillo de unos 20 tatamis de ancho, con una litera. También había una mesa y una silla. Normalmente, 2 estudiantes compartían una habitación individual. Pero los estudiantes especiales vivían solos. Podría solicitar un compañero de cuarto si quisiera, pero decidí no hacerlo. No había venido aquí para hacer amigos. Aparentemente, también se podía pagar para que lo trasladaran a una habitación exclusiva para nobles, que era más espaciosa y segura. No era algo que necesitaba, estaba seguro. No estaba siendo atacado por asesinos por el momento. El baño estaba en el pasillo. Sorprendentemente, se podía tirar por el inodoro. Por supuesto, no era como si pudiera simplemente tirar de una palanca y ¡zas! Había una jarra de agua al lado y tenías que verter agua para una descarga manual, lo que enviaría la basura hasta las alcantarillas. Por supuesto, a aquellos como yo se les animó a usar la magia del agua para lavarlo. En esa nota, la tarea de llenar la jarra de agua recayó en la persona de turno, pero como estudiante especial, estaba exento. También se proporcionaron uniformes. A los hombres se les dio un traje, mientras que a las mujeres se les dio lo que parecía un chaleco y una falda. Honestamente, los diseños me parecieron bastante lindos. Tenía que haber pantalones cortos de gimnasia para hacer ejercicio, ¿verdad? O eso pensarías, pero desafortunadamente, solo eran túnicas. La escuela no los proporcionó y no especificó restricciones ni preferencias. Los estudiantes que aún no tenían sus propias túnicas probablemente compraron lo que quisieron. Tenía la bata que había estado usando durante un tiempo, así que no necesitaba comprar otra. Bueno, ¿me queda bien? Elina Liz, con su nuevo atuendo escolar, estaba modelando para mí. La forma en que su cabello estaba moldeado en lustrosos rollos hacía que la túnica que llevaba se viera más como un cosplay. Pero el uniforme en realidad le quedaba bien. Aunque eso también me pareció un cosplay porque conocía su verdadero carácter. Si remangas la falda y la cortas un poco, es posible que te resulte más fácil atrapar a los hombres. Asegúrate de que sea suficiente para que casi puedan ver tus bragas. El Inalice me miró como si fuera un genio. ¿Pero no va a hacer un poco de frío? Ella preguntó. Ponte medias hasta los muslos y estarás bien, ¿verdad? Ya veo. Debería haber esperado tanto de ti, Rudeus. Eres un genio. El Inalice siguió mi consejo y dobló su falda como una chica de secundaria.
Luego la subió hasta la cintura hasta que casi se podía vislumbrar su elegante ropa interior. Humph. Sí, unas bragas sexys como esas no se adaptan a un uniforme, decidí. Nos dirigimos a la ceremonia de apertura, que aparentemente era algo importante en esta escuela. La nueva ingesta del año se reunió en el patio frío. Había una niña que parecía aburrida, mientras que otro niño escuchaba atentamente el discurso del director. Los conocidos estaban vagamente reunidos y algunos incluso charlaban ociosamente. Nadie estaba alineado de manera ordenada. Si se tratara de una escuela japonesa, el profesor de orientación cívica sin duda estaría gritando como loco. El director se paró ante nuestro grupo multicolor. En lo alto de un podio construido con ladrillos resistentes a la magia, dando su discurso. Damas y caballeros. Han pasado muchas lunas desde que los conocidos como magos eran considerados inferiores a los espadachines. Es cierto que los estilos de esgrima creados por los dioses de la espada son supremos. Sin embargo, la magia es igual de incomparable. El manejo de la espada, después de todo, no es más que una herramienta con la que matar. La magia es diferente. La magia tiene futuro. Retomaremos lo que hemos perdido y lo combinaremos con los estilos actuales de encantamiento para producir una nueva. Me quedé en silencio junto a Elina Lice. El sermón del director se sintió tan largo en este mundo como en el mío anterior, pero este fue más tolerable. Quizás porque su discurso rebosaba pasión por la magia. No, eso no fue todo. Fue por lo gracioso que fue verlo tratar frenéticamente de sujetar la peluca en su cabeza. Elina Lice estaba inspeccionando el área, evaluando a los hombres que vio. Parecía que estaba luchando por decidir con quién empezar primero. Eso es todo. Damas y caballeros, el camino de la magia se extiende ante ustedes. No se cantó el himno de la escuela. Para empezar, ni siquiera había un himno escolar, a pesar de que el país tenía su propia canción. Y ahora, unas palabras para los nuevos estudiantes de la presidenta del Consejo Estudiantil. A las palabras del subdirector subieron al escenario 3 personas, una chica y 2 chicos. De pie al frente estaba una joven con un hermoso cabello dorado en trenzas largas y sedosas con trenzas tejidas. Su ropa, un uniforme escolar nuevo, era la misma que la mía. Pero incluso la forma en que caminaba rebosaba de gracia. Ara, Ara, ¿no es ese el niño al que hiciste llorar no hace mucho? Elina Lice reflexionó. Ante sus palabras, miré a los 2 chicos que caminaban detrás de la chica. Uno de ellos tenía el pelo blanco y gafas de sol. Fitz. Mantuvo la guardia alta, inspeccionando los alrededores mientras subían al escenario. Y por si valía la pena, no pensé que hubiera llorado cuando lo golpeé. El otro chico era alguien a quien no conocía. Parecía un poco mayor que yo. Con su cabello castaño peinado hacia atrás, tenía un aspecto frívolo a su alrededor, y una espada colgando de su costado. No parecía un mago, y, a juzgar por la forma en que se comportaba, probablemente era un espadachín. La única otra cosa digna de mención de él era su buen aspecto. Por cierto, según mi investigación, los rasgos bien definidos, que yo consideraba atractivos. Eran populares en los países del continente central. Aparte de eso, este tipo se parecía a Paul. En una nota similar, a menudo me decían que no me veía tan mal, excepto cuando sonreía. Como nadie la elogió, la única sonrisa que hice fue falsa. Cuando los 3 subieron al escenario, la multitud joven que nos rodeaba estalló en murmullos. ¿No es esa la princesa Ariel? Entonces ese de allí debe ser el silencioso Fitz. Ah, es Lord Luke. Eran famosos, a juzgar por los chillidos. Luke probablemente se parecía a Paul. Recibió vítores estridentes de las chicas y levantó la mano para devolverles el saludo. Tisk, y tiene un nombre como el de una estrella de cine para adultos. Ara Ara, es un buen hombre. Parecía que Elina Lice tampoco era un buen juez de carácter. Silencio. La princesa Ariel tiene algo que decir. A orden de Luke, presumiblemente, el clamor se cayó. Bastante impresionante dado que no había usado un micrófono. Adelante, princesa Ariel. Esperó a que las cosas se calmaran antes de llegar al frente del escenario. Mi nombre es Ariel Anemoy Asura. Soy la segunda princesa del reino Asura y la presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de Magia. Su voz resonó en medio del silencio. Mi mente tembló cuando escuché el sonido de su voz. Probablemente esto era lo que la gente llamaba carisma.
No era solo que su voz en sí fuera fuerte y clara, también había algo en ella que era agradable de escuchar. Se han reunido aquí todos de todo el mundo. Muchos de ustedes tienen ideas distintas a las nuestras sobre lo que constituye la normalidad. Sin embargo, aquí en esta universidad, mantenemos un sentido de orden que se diferencia de sus lugares de origen. El resto de su discurso fue principalmente sobre las reglas de la escuela. Y se redujo al hecho de que incluso si las reglas aquí diferían de las de tu tierra natal, aún debías cumplirlas. Pero había algo en sus palabras que se hundió profundamente en tu alma y permaneció allí. Tenemos que obedecer las reglas, pensé, y no porque haya sido japonés en mi vida anterior. Me sentí obligado a hacerlo porque fue ella quien lo dijo. Ahora bien, espero que todos disfruten de su tiempo como estudiantes. Ariel concluyó su discurso con esa última línea y descendió del escenario. Fue en ese momento cuando de repente capté la mirada de Fitz. No debería haber sido capaz de decir que me estaba mirando a través de sus gafas de sol. Pero estaba seguro por lo fuerte que era su mirada. Esto es malo. Será mejor que me apure y compre ese pastel. Una vez que terminó la ceremonia, me separé de él y Alice y me dirigí a mi salón de clases designado. Había clases una vez al mes y tenía que participar. Por lo que había escuchado, solo había 6 estudiantes especiales, incluido yo mismo. Aparentemente, eran una variedad de individuos excéntricos y con problemas. Genius, el subdirector, incluso había dicho: por favor, tenga cuidado de no meterse en peleas. No es que lo necesitara, no tenía ninguna intención de causar revuelo. No importa lo que me dijeran, solo inclinaba la cabeza y dejaba que se me cayera por la espalda. Me dirigí al final de 3 edificios, al aula más interna en el tercer piso. A mitad de camino, encontré una línea dibujada en el piso con las palabras: más allá de este punto es el aula de estudiantes especiales. Casi como si nos estuvieran segregando. A pesar de que, se suponía que a los estudiantes especiales se les permitía vagar libremente por los terrenos de la escuela. No, quizás fue todo lo contrario. Los estudiantes especiales tendían a ser arrogantes y causar problemas. Por lo que esta fue una medida para evitar que los estudiantes de admisión general se les acercaran. Mientras reflexionaba sobre esto, llegué al salón de clases. Sobre la puerta había una placa que decía Salón de Estudiantes Especiales. Perdón por la intrusión, grité en voz baja mientras abría la puerta y entraba. El salón de clases era un espectáculo familiar. Había una pizarra nueva, algo así como un atril y el escritorio de un profesor. Escritorios de madera se alineaban en la habitación. Las ventanas estaban bien cerradas, pero la habitación estaba iluminada. En contraste con la inmensidad de la sala, solo había 4 personas sentadas en los escritorios. En la primera fila, había un niño que estaba leyendo y tomando notas. Lo más sorprendente de él era la forma en que su cabello castaño oscuro ocultaba sus ojos. Miró brevemente en mi dirección, antes de perder el interés de inmediato y regresar a su libro. Más adentro y más cerca de las ventanas estaban sentadas 2 chicas, ambas de las cuales eran hombres bestia. Una estaba masticando un pedazo fibroso de carne en el hueso. Un tipo de perro. Sus ojos me miraron con sospecha. La otra, de tipo gato. Tenía las piernas apoyadas en el escritorio y ambas manos cruzadas detrás de la cabeza. Mientras se inclinaba hacia atrás, mirándome con furia. Verlas me recordó a las 2 jóvenes que conocí en la aldea de Doldia. ¿Cuáles eran sus nombres de nuevo? Ambas eran buenas chicas. En comparación, estas 2 parecían un poco maleducadas. Me recordó a esas chicas adolescentes obsesionadas con la moda de casa. Y luego estaba el último tipo, un hombre que había visto antes en alguna parte. Tenía una cara alargada con anteojos redondos. El tipo de persona que podría haber recibido el apodo de Spock en su día. Pasó unos momentos mirándome boquiabierto, luego se puso de pie y chilló con la boca todavía abierta. Inmediatamente desaté mi ojo de la previsión. Maestro. Envió su escritorio volando como si fuera un simple obstáculo en su camino. Fue como un quitanieves en la forma en que se estrelló contra todos los otros escritorios entre nosotros. Uno a uno salieron volando mientras él se lanzaba hacia adelante. Sí, se lanzó, se precipitaba hacia mí. Cañón de piedra. Lo golpearía antes de que me alcanzara. Maestro. Tomó mi cañón de piedra directo a la cara y lo golpeó con un fuerte crujido. Pero ni siquiera se tambaleó un poco. Ese cañón tenía suficiente poder para noquear a un hombre adulto, pero ¿no tuvo absolutamente ningún efecto en este tipo? Imposible. ¿Era este realmente el poder de un niño bendito?
Me agarró por la cintura y trató de izarme hasta el techo. Espera, espera, aguanta, aguanta. Libera la tensión de tus hombros, relájate, cálmate. Ya basta. Sus brazos tenían suficiente poder para enviarme volando hacia el techo, pero afortunadamente. Simplemente me levantó. Maestro, ¿te has olvidado de mí? Soy yo, Zanova. Zanova sonreía de oreja a oreja mientras cuidadosamente envolvía sus brazos alrededor de mí en un abrazo. Sí, lo recuerdo. Mi querido alumno, por favor suélteme, esto es aterrador. Ante mí estaba el tercer príncipe del reino de Sirone, Zanova Sirone. Al parecer, cuando enviaron a Zanova con el pretexto de estudiar en el extranjero, lo enviaron a la Universidad de Magia de Ranoa. En circunstancias normales, un niño bendito que no pudiera controlar su poder sería tratado como un niño maldito. Sin embargo, el gremio de magos tenía un departamento que estudiaba maldiciones y bendiciones. Y los niños benditos eran excelentes ejemplares. He intentado ser como usted, maestro. He estado practicando diligentemente mi magia de la tierra todos los días, declaró mi dedicado alumno. ¿Lo has hecho? Me alegra ver que Su Majestad lo está haciendo también. Una vez que las cosas se hayan calmado, hagamos una figura juntos. Sí. Él sonrió y asintió con la cabeza. Esto estuvo bien. Me trajo recuerdos de mis estudiantes de primer año en la secundaria, quienes se habían aferrado a mí de la misma manera cuando me jactaba de haber construido mi computadora yo mismo. Además, mientras estamos aquí en la escuela, eres un estudiante mayor. ¿En qué año estás ahora mismo? Segundo año. Jaja, por favor no se refiera a mí como, Su Majestad, o como un estudiante superior. Puede llamarme Zanova. Después de todo, eres mi maestro. Zanova, entonces. Sí, maestro. Un fuerte golpe repentino interrumpió nuestra agradable conversación. Instintivamente miré en su dirección. La chica bestia que tenía ambos pies sobre el escritorio había tirado uno al suelo. La otra aún permanecía en el escritorio, lo que significaba que su falda estaba completamente abierta para que pudiera ver algo. No me gusta esto, miau. Ella dijo, miau. Eso fue algo que asocié con la tribu Doldia. Y Eris. No, no vayamos por ese camino. Oye, Zanova. ¿De qué están hablando tú y ese chico nuevo una y otra vez? Señora Línea, esta es la persona de la que hablé antes, mi maestro. Eso no es lo que estoy preguntando, miau. La chica de orejas de gato golpeó con irritación el talón de su otro pie contra la mesa. Oye, Zanova, no pierdas el tiempo, de acuerdo. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, miau? Lo sabes, ¿no? ¿Eh? Su rostro se puso rígido. ¿Qué está pasando? ¿De verdad estaba siendo intimidado? Se suponía que Zanova era bastante fuerte, pero esto podría ser una cuestión de jerarquía social. Si lo sabes, entonces tráelo aquí. Hizo una seña en mi dirección. Lo siento, maestro. No, está bien, me acerqué a la chica con orejas de gato como me dijeron. Una niña con orejas de gato y una niña con orejas de perro. Sus miradas penetrantes me habrían hecho temblar las piernas en el pasado. Pero ahora no se sentían atemorizantes en absoluto. Sus miradas necesitaban un poco más de... Bueno, ya sabes, ¿verdad? Necesitaban alguna intención asesina allí, ¿verdad? Así era como la gente verdaderamente aterradora, como Roger, miraba con furia. Saludos. Un placer conocerlas, soy Rudeus Greirat. Estaré a su cuidado a partir de hoy. Tendré cuidado de no molestar con nada. Espero que nos llevemos bien. Me incliné en una reverencia al estilo japonés. Línea ronroneó una risa. Directo, nada mal, miau. Soy Línea de Doldia, de quinto año, miau. Aunque es posible que no lo sepas con solo mirarme, en realidad soy la hija de Yes, el jefe guerrero de la aldea Doldia del Gran Bosque. En algún momento heredaré el puesto de jefe del pueblo, así que será mejor que empieces a servirme ahora, miau. Entonces ella era realmente de la tribu Doldia. Y la hija de Yes, para empezar. Ahora que lo pienso, dijeron que su hija mayor había sido enviada a otro país para estudiar. ¿Así que esto era? Hombre, eso seguro me trajo recuerdos. Dije efusivamente. Oh, de verdad. El señor Yes me cuidó bien cuando visité Pueblo Doldia antes.
Ah, estoy tan conmovido. Pensar que podría conocer a la hija del hombre que me cuidó en un lugar como este. Oh, eso significa que también debe ser la nieta del señor Gustav, ¿verdad? El señor Gustav también fue bueno conmigo. Incluso me dejó quedarme en su casa durante la temporada de lluvias. Oh, ¿en serio? ¿Es eso así? Entonces eres uno de los conocidos del abuelo. En contraste con su perorata anterior, escupiendo palabra tras palabra como una ametralladora. Línea se quedó mirándome estupefacta. No es que realmente importara. Pero la fuerza con la que había pateado la mesa hizo que cierta prenda de vestir fuera muy visible. Azul agua, ¿eh? A su lado, la chica que estaba mordisqueando el hueso de la carne torció la nariz y puso mala cara. Apesta. Eso fue grosero. Ella se refería a mí, ¿verdad? Aún así, no dejé que mi rostro delatara mis emociones, sino que me volví con gracia hacia la niña perro y me incliné. Perdóname. ¿Puedo preguntar tu nombre también? Pursena. Básicamente soy igual que Línea. Señorita Pursena, qué nombre tan bonito. Un placer conocerte. Se pellizcó la nariz y volvió la cara. Mierda. Independientemente, este había sido un ataque preventivo exitoso. Al menos, quería creer que mis esfuerzos habían sido lo suficientemente buenos, para evitar quedar atrapado en algo escandaloso más adelante. Zanova tenía una expresión de conflicto en su rostro mientras me veía interactuar con ellas dos. Una vez que nos alejamos, habló en voz baja. Maestro, ¿por qué estás actuando tan sumiso con ellas? Mi querido alumno, es importante evitar conflictos innecesarios. ¿De verdad lo crees? Bueno, ya que eres tú quien dice eso, mantendré la boca cerrada. Parecía molesto incluso mientras asentía con la cabeza. No tenía idea de lo que había pasado. Pero sí parecía que estaba siendo intimidado en el futuro, me aseguraría de protegerlo de eso. La intimidación era un no-no. Un absoluto no-no. Mientras estaba preocupado con esa resolución, alguien gritó detrás de mí. Oye. Sí, ¿qué es? Miré hacia atrás y el chico del frente de la fila estaba parado allí. Tú. Dijiste que tu nombre era Rudeus, ¿verdad? Sí, mi nombre es Rudeus Greirat. Un placer conocerlo. Pareció desconcertado cuando incliné la cabeza. Cliff Grimoire. Soy un mago genio. Un mago genio, ¿eh? Increíble. ¿Pero en serio iba a llamarse a sí mismo un genio? ¿No se sintió avergonzado por hacer eso en absoluto? Soy de segundo año, pero ya he adquirido la clasificación de nivel avanzado en todas las magias ofensivas. También soy avanzado en curación, desintoxicación y magia divina. Todavía soy un principiante en las barreras, pero pronto seré de nivel intermedio. No hay maestros decentes en esta escuela. Eso es asombroso, lo elogié sinceramente. Ahora tenía sentido por qué se llamaba a sí mismo un genio. ¿Qué se necesitó para convertirse en un usuario avanzado de los 7 tipos de magia en solo 2 años? Todavía solo podía usar magia curativa intermedia y magia de desintoxicación básica. Así que esta era la clase especial para estudiantes. Sabía que siempre habría alguien mejor que yo ahí fuera, pero esto simplemente me llevó a casa. Probablemente la única razón por la que mi propia autoestima no cayó en picado fue porque yo era nivel santo con magia de agua. Me tomó 2 años convertirme en el nivel avanzado en 4 tipos de magia ofensiva. Realmente eres increíble. Tisk, no te dejes llevar. Honestamente, quise alabarlo, pero chasqueó la lengua y se puso gruñón. Me miró con tal fuerza que bien podría haberme agarrado por el cuello de la camisa. Yo era un poco más alto que él, así que tuvo que mirar hacia arriba ligeramente. Puedes blandir una espada y usar magia. No. Sí, bueno, aunque no soy muy bueno en eso. Técnicamente era de nivel intermedio en el estilo del dios de la espada. Básicamente, no recordaba nada del estilo del dios del agua. Parte de mi régimen de culturismo incluía blandir una espada de madera. Pero no era el manejo de la espada que se podía utilizar en combate. Para ser honesto, no importa cuánto tiempo pasara. Todavía no podía dominar lo que venía tan fácilmente como respirar para otros luchadores de espadas, como Eris y Rieger. Así que me había rendido a medias en el camino de la espada. Ni siquiera lo usé una vez mientras vivía como aventurero. Aún así. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué podía pelear con espadas?
La señorita Eris. Eso me estremeció. ¿Había conocido a Eris en los últimos 2 años? De ninguna manera, ella no estaba aquí en la universidad. ¿Ella también está en esta escuela? ¿Qué? Por supuesto que no, replicó secamente. Entonces. ¿Dónde la conociste entonces? Simplemente me miró sin responder. ¿Fue una mala pregunta? Ah, no me digas que él era una de las personas a las que había golpeado hace mucho tiempo. Lo siento, de verdad lo siento. Me disculpo en su nombre, pensé para mis adentros. ¿Dijo algo más sobre mí? Le llegó con tal fuerza que podría haber tenido su propio efecto de sonido. Después de mirarme de arriba a abajo, finalmente dijo. Humph. Dijo que eras pequeño. ¿En serio? ¿Dijo que soy pequeño? ¿Cómo? Ahí abajo. Sentí que iba a llorar. Así que realmente fue el sexo lo que la alejó de mí. Si tan solo hubiera sido más grande, entonces. Ahora que lo pienso, también había tenido una vibra similar por la forma en que Sara me miraba. Su rostro había dicho. Oh, vaya, eres más pequeño de lo que pensé que serías. No, estaba equivocada. Solo parecía pequeño porque no estaba reaccionando. Una vez que estaba energizado y en posición de firmes, tenía la ferocidad de un león. Bueno, han pasado 2 años desde que nos separamos, y he crecido desde entonces, balbuceé. ¿Qué? ¿Tú y la señorita Eris se separaron? Tuve la sensación de que no estábamos en la misma página. Me invadió una sensación de malestar. Pero antes de que pudiera confirmar ese malestar. Bueno, lo que sea. No le sientas bien a la señorita Eris. Esas palabras fueron como puñales al corazón. Cliff resopló por la nariz y regresó a su asiento. Tendría que vigilar a este. La maestra llegó poco después, me presenté y después de una breve conversación, terminó la clase. Aunque nos faltaba una persona. Escuché que había un estudiante más especial. Cuando intenté preguntarle a Zanova, simplemente negó con la cabeza. El maestro silencioso está exento del salón de clases mensual. ¿Y por qué es eso? Buena pregunta, pero no tengo una respuesta. Supongo que deben ser bastante increíbles. Son bien conocidos. Influyen en la academia en cada oportunidad, o eso he oído. Han aumentado los elementos del menú escolar. Han creado implementos mágicos. Estos uniformes también fueron una de las sugerencias del maestro silencioso. Se rumorea que fueron recomendados por uno de los 7 grandes poderes, por lo que están recibiendo un trato especial. La imagen que apareció en mi cabeza fue la de un científico loco con una bata blanca y vasos con tapa de botella, llevando frascos de sustancia viscosa verde en sus manos. Alguien que fue inteligente y obtuvo resultados exitosos. Pero por lo demás fue una triste excusa para un ser humano. Por lo general, se encierran en su sala de investigación privada, pero emergen si tienen una razón para hacerlo. Así que estoy seguro de que eventualmente los conocerás, dijo Zanova. También mencionó que Fitz era un estudiante de 3er año. Si los veía, me aseguraría de mostrarles el debido respeto. Y así, fui absorbido por las filas de los estudiantes especiales. Una vez que terminó la clase, Zanova y los demás se fueron a sus clases. Era natural que alguien tan serio como Cliff asistiera a clases en serio. Pero Línea y Purcena, que parecían más del tipo de hacer novillos, también lo estaban haciendo. Según Zanova, la pausa para el almuerzo sería de unas 2 horas a partir de ahora. Él sonrió cuando me invitó a comer con él y estaba feliz de complacerlo. Eventualmente, tomaría clases yo mismo. No había venido a esta escuela solo para estudiar, pero tampoco había venido aquí solo para holgazanear. Mientras tanto, decidí revisar las instalaciones de la escuela. Primero fue la enfermería de la escuela. El de esta escuela era espaciosa, con 8 camas y 2 curanderos. Lo que probablemente significaba que había muchos accidentes mágicos en los que la gente se lesionaba. En ese mismo momento, un hombre que me doblaba la altura estaba siendo transportado en una camilla. Agarraba su brazo y una de sus piernas estaba doblada en un ángulo extraño. Uno de los sanadores se apoderó de un área herida, y comenzó un cántico apresurado de magia curativa de nivel intermedio. Y la angustia en el rostro del hombre se desvaneció rápidamente. No quería estorbar, así que me fui, y vi la placa en la entrada que decía Consultorio Médico 1 al salir.
El siguiente lugar al que me dirigí fue el almacén del gimnasio. Una habitación adyacente al área de práctica donde tomé mi examen el otro día. La entrada estaba cerrada, por supuesto. Tenía algunas opciones. Ir al edificio del profesor a buscar la llave o pedirle al profesor de gimnasia que me prestara la suya. Luego estaba la opción de abrirlo con magia sin voz. Eso fue lo que elegí, usando mi magia terrestre para quitar la cerradura y poder entrar. El interior olía un poco a moho y polvo. Los estantes estaban forrados con petos de cuero y máscaras que parecían máscaras de kendo. Y en la esquina había lo que parecía un contenedor de paraguas lleno de varas mágicas. Había un espantapájaros de hierro y un polvo blanco inidentificable en un frasco. Aparentemente, las clases aquí no incluían saltos de altura ni gimnasia en el piso, por lo que no había colchonetas. De hecho, el nombre de la habitación ni siquiera era almacén del gimnasio, era equipo de práctica. Luego pensé en dirigirme al techo, pero esta era una región que tenía mucha nieve. Por lo que muchos de los edificios escolares tenían techos inclinados. Tenían una habitación en la azotea trasera, pero decidí renunciar a eso por el momento y dirigirme a la biblioteca a continuación. La biblioteca de esta escuela se separó de los otros edificios, por lo que tuve que salir del campus principal para llegar allí. Después de unos 10 minutos de caminar, llegué al edificio de 2 pisos y el portero me detuvo en la entrada. «Detente». «¿Eh? No te he visto antes, ¿eres nuevo aquí? ¿Por qué no estás en clase?» Sí, soy un estudiante nuevo. Un estudiante especial con una exención de clases. Muéstrame tu identificación de estudiante. Mis movimientos eran rígidos cuando le pasé la identificación de estudiante que había recibido el otro día. El portero me miró fijamente a la cara mientras confirmaba mi identidad y decía, «Está bien». Me palpó cuidadosamente, y luego me dio una descripción general de lo que debía tener cuidado cuando estaba usando la biblioteca. El uso de magia estaba prohibido en la biblioteca. En general, estaba estrictamente prohibido sacar libros de la biblioteca. Pero había una sección determinada de la que podía pedir prestados. Para lo último, necesitaba el permiso del bibliotecario y se requería que se registrara su nombre. Y, por supuesto, sería penalizado por cualquier libro que destruyera o profanara. Las mismas reglas que en una biblioteca promedio. Pero romper realmente un libro podría resultar en una multa y posible expulsión. A pesar de que la mayoría de los libros en la biblioteca eran solo copias. Seguía siendo apropiado, supuse, dado lo preciosos que eran los libros en este mundo. «Es bastante estricto aquí, ¿no?», yo dije. Algún bandido cambió en secreto algunos de los libros antes. Y vendió los originales en el mercado, si puede creerlo. «Ya veo». Hice una reverencia al portero y me dirigí al interior, donde me esperaba el sutil aroma de los libros. Fue una mezcla única de aromas. El olor a moho, a tinta y a papel. Había un baño en la entrada. Conveniente para aquellos que sintieron que la necesidad los golpeaba en el momento en que entraron a la biblioteca. Le ofrecí un ligero saludo al bibliotecario antes de ir más adentro. Había escritorios y mesas alineados junto a la entrada, y más adentro había filas de estanterías altas. ¡Wow! Asombrado, involuntariamente dejé escapar un grito ahogado. Había leído mucho desde que llegué a este mundo. Pero era la primera vez que veía una cantidad tan grande de libros en un solo lugar. Las escaleras conducían a través de una abertura en el techo al segundo piso, que estaba, como era de esperar, ocupado de manera similar por estanterías. Los escritorios y sillas esparcidos sugirieron que bastantes personas tenían el hábito de estudiar aquí. Recordé el consejo del dios humano. Rudeus, ve e inscríbete en la Universidad de Magia de Ranoa. Allí, debe investigar el incidente de desplazamiento en la región de Fitoa. Si hace esto, podrá recuperar sus habilidades y confianza como hombre. Casi me había olvidado por completo de esa primera parte. Pero esto fue perfecto. Con el gran volumen de libros aquí, estaba obligado a encontrar algo sobre la teletransportación. Sin embargo, ¿por dónde debería empezar? ¿Quizás debería preguntarle al bibliotecario? No. No hubo prisa. Ni siquiera el reino Asura había descubierto todavía que había causado el incidente de desplazamiento. Si pudiera haberlo descubierto tan rápido, el dios humano no me habría dicho que me inscribiera en la universidad. En su lugar, me habría dicho que me colara e investigara. De hecho, solo me había dicho que investigara el incidente, no que descubriera su causa. Quizás se suponía que algo iba a pasar mientras estaba buscando. Por el momento,
me decidí por descubrir el sistema de estanterías. La mayoría de los libros fueron escritos en lengua humana. Pero entre ellos estaban los escritos en lengua del dios demonio y lengua del dios bestia. También había un libro en lengua del dios luchador. Los alfabetos con los que no estaba familiarizado debían ser la lengua del dios del cielo. O quizás la lengua del dios del mar. Desearía que tradujeran esos tomos a idiomas que pudiera leer. Ah. Hubo un pequeño grito repentino detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un joven de pelo blanco y gafas de sol, que llevaba varios tomos y pergaminos y me miraba. Es Fitz, me di cuenta. Me enderecé apresuradamente, junté los pies y me incliné. Pido disculpas por el otro día. Fueron mis acciones superficiales las que te hicieron perder la cara. Tenía planeado traerle una caja de dulces, pero desafortunadamente, como estudiante nuevo, he estado ocupado con tantas cosas. Gu. No, está bien, por favor no te inclines. Había un chico en mi vida anterior a quien realmente respetaba, llamado Masa. Un trabajador que podía sobrellevar cualquier cosa que la vida le arrojara postrándose sobre manos y rodillas. Uno de sus edictos fue: siempre que hayas hecho un desastre con algo, busca un lugar inocuo como el baño para disculparte sinceramente, de modo que no te griten en un lugar más público. Mi disculpa repentina hizo que Fitz entrara en pánico, y parecía que íbamos en una dirección en la que era probable que me perdonara. Éxito. Rudy. Home, quiero decir, Rudeus, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo un poco de investigación. ¿En qué? Fitz presionó. El incidente de desplazamiento. Cuando dije eso, sus cejas se fruncieron. ¿Había dicho algo extraño? ¿El incidente de desplazamiento? ¿Por qué? Preguntó. Viví en la región Fitoa del reino Asura, y fui teletransportado al continente demoníaco después del incidente. ¿El continente demoníaco? Dijo Fitz. Pensé que su sorpresa era un poco exagerada. Sí. Me tomó 3 años regresar a casa. Desde entonces han encontrado a mi familia, pero todavía falta un conocido mío. Esta parecía una buena oportunidad para investigar un poco. ¿Es por eso que viniste a esta escuela? Eso es correcto. No podía decirle que la verdadera razón era encontrar una cura para mi disfunción eréctil. Además, no estaba mintiendo, quería saber por qué había ocurrido el incidente de desplazamiento. Ya veo. Realmente eres increíble, después de todo, dijo, rascándose la parte de atrás de la oreja. No estaba seguro de que era tan increíble después de todo, ya que aún no había descubierto nada. Quizás había reconocido mi poder después de nuestro simulacro de batalla el otro día. Bueno, lo que sea. ¿Y qué, puedo preguntar, estás haciendo aquí? Yo dije. Oh, sí. Llevo algunos documentos conmigo. Tengo que irme ahora. Te veré de nuevo, Rudeus. Sí, claro, nos vemos. Fitz se apresuró a darse la vuelta, dirigiéndose hacia el frente de la biblioteca. Sin embargo, después de unos pocos pasos, de repente miró hacia atrás. Cierto. Deberías leer un libro de Animus que trata sobre la teletransportación, llamado Un relato de la exploración del laberinto de teletransportación. Es una no ficción creativa, pero fácil de leer. Y luego se fue corriendo. No parecía guardar rencor por el examen. Quizás en realidad era un buen tipo. Fui a la bibliotecaria para preguntarle por el libro. Un relato de la exploración del laberinto de teletransportación, y lo leí hasta la hora del almuerzo. Era un volumen delgado, ni siquiera de 100 páginas de grosor, y contaba la historia de Animus Macedonius, un aventurero nativo de las regiones del norte que fue a explorar un laberinto. Este laberinto, apropiadamente llamado laberinto de teletransportación, era un tipo raro cuyas trampas tenían todas el tema de la teletransportación. Había 5 tipos de bestias que habitaban dentro. Todas las criaturas muy inteligentes que entendían el diseño del laberinto. ¿Y a dónde las trampas de teletransportación enviarían a una persona? Si tuvieras la mala suerte de pisar una trampa, encontrarás monstruos esperándote en el otro extremo. Era difícil evitar esas trampas durante el combate. Y si la batalla se volvía caótica, tu equipo se separaría de inmediato. Por lo que este laberinto se clasificó como increíblemente peligroso. Mientras Animus y sus compañeros se sumergían en el laberinto, estudió las trampas de teletransportación que encontró allí.
Había principalmente 3 tipos de trampas. La primera fue un teletransportador unidireccional. Enviaría personas al mismo lugar cada vez, pero no había forma de regresar desde allí. Otra era un teletransportador recíproco. Habría un círculo mágico en el destino para que pudieras regresar. Finalmente, estaba el teletransportador aleatorio, donde no tenías idea de a dónde te llevarían. La estrategia básica que los aventureros emplearon en el laberinto de teletransportación fue usar los círculos mágicos para teletransportarse repetidamente más profundamente. Pero mezcladas entre esas trampas había teletransportadores aleatorios. Si pisaras por error a una de esas, te separarían de tu equipo y te obligarían a luchar contra un enjambre de bestias tú solo. El libro de Animus contenía su investigación y teorías sobre cómo distinguir a los teletransportadores aleatorios de los demás. En medio de su viaje, descubrió cómo distinguirlos y rápidamente avanzó más profundamente en el laberinto. Pero se dejó llevar, olvidando que su método no era infalible. Al final de la historia, identificó erróneamente una trampa y pisó un teletransportador aleatorio. Rodeado por una gran cantidad de enemigos, perdió un brazo, pero de alguna manera logró escapar con vida. Sin embargo, había perdido a sus 3 compañeros en el proceso. El propio Animus ya no podía luchar, por lo que abandonó su vida como aventurero. La historia terminaba con una línea que decía que dejaría conquistar ese laberinto al lector. La parte posterior del libro estaba llena de teorías sobre la teletransportación aleatoria. La nomenclatura no era del todo precisa, ya que el rango de teletransportación de las trampas aleatorias estaba predeterminado hasta cierto punto. Además, si bien podías teletransportarte al medio de una cueva, era extremadamente raro que te teletransportaran a la Tierra misma. Animus planteó la hipótesis de que esto se debía a la resistencia entre el maná en el destino y el maná de la persona que se teletransporta. Que era el mismo principio que explicaba por qué no se podía lanzar un hechizo ofensivo directamente en el cuerpo de una persona. Esto era algo que ya sabía. Aunque la magia curativa implicaba hacer correr magia a través del cuerpo de otra persona. Sospeché que estaba relacionado con por qué no podía lanzar magia curativa sin un encantamiento. Pero dejemos eso para otro momento. En cuanto a la teletransportación, me preguntaba si habría una excepción a la teoría. Después de todo, podrías canalizar la magia ofensiva hacia la Tierra. Quizás teletransportar personas a la materia sólida simplemente requiriera una cantidad obscena de poder mágico. Mientras meditaba, sonó la campana del mediodía. El tiempo fue algo fugaz. Me encontré con Zanova y nos dirigimos a la cafetería, que era un edificio separado. Tenía 3 pisos, cada uno para diferentes tipos de estudiantes. El tercer piso era para la realeza y la nobleza humanas. El segundo piso era para plebeyos humanos y gente bestia. El primer piso era para aventureros y gente demoníaca. La escuela probablemente había razonado que, si la nobleza humana comía junto a los aventureros y la gente demoníaca, solo avivaría el fuego del conflicto potencial. Como aventurero, estaba bien con cenar en el primer piso, pero... Ven, por aquí. Conseguí el juego de comida que Zanova recomendó y dejé que me arrastrara al tercer piso. En el momento en que salí de las escaleras. Todas las miradas en el piso superior se volvieron inmediatamente hacia mí. Posiblemente porque exudaba el hedor de un plebeyo, pero también mi ropa había visto días mejores. Debido al frío, tenía mi vieja bata gris sobre mi uniforme. Tenía 5 años, y sus mangas estaban hechas jirones, su frente estropeado por una gran costura en el pecho. Con mi crecimiento reciente, mi ropa también era una talla demasiado pequeña. Para decirlo con franqueza, me veía completamente desaliñado. A diferencia del primer y segundo piso, ni una sola persona llevaba una bata para protegerse del frío. Estaba lleno de gente con mantos y cardigans de aspecto acogedor. Bien podrían haber estado vistiendo trajes, mientras que yo era el único en sudadera. Zanova, no creo que encaje aquí. ¿Podemos al menos comer en el segundo piso? Supliqué. No el segundo piso. Línea y Purcena están ahí. ¿Está bien, entonces? ¿Qué tal el primer piso? El primer piso está lleno de paganos que no conocen los modales en la mesa. No es un lugar adecuado para que la realeza como yo vaya, no importa cuán breve sea. Está bien, entonces comamos por separado, dije finalmente. No seas desalmado. ¿Sabes lo mucho que he sufrido al no poder volver a verte hasta ahora, maestro? Al menos puedes comer conmigo.
No le pidas a tu maestro que sufra en tu lugar. Estábamos discutiendo en lo alto de la escalera, y a pesar de su ancho, los estudiantes que pasaban parecían que los estábamos bloqueando. De repente, un estallido de ruido vino de abajo. Un coro de voces chillonas, acercándose gradualmente. Lord Luke. Lord Luke, soy la siguiente. O de ninguna manera, Lord Luke, no es justo. Lord Luke, ¿puedo ir a tu próxima cita? Un hombre guapo, rodeado de mujeres, subía las escaleras. No, lo siento, dijo. Ya he decidido que solo puedo llevar a 2 chicas a una cita a la vez. Solo tengo 2 brazos, ya sabes, así que, si invito a 3 chicas, una se quedaría fuera, ¿verdad? Oh, eso apesta. Jeje, lo siento. Pero soy un hombre popular, ¿sabes? Vamos a tener una cita en otro momento. Creo que mi brazo izquierdo estará libre el próximo mes. Esas increíbles palabras salieron de la boca del joven que se parecía a Paul. Estaba bastante seguro de que era el tipo que vi en la ceremonia de apertura. Luke o lo que sea. ¿Cuál era su apellido? ¿Skywalker? Nuestros ojos se encontraron. ¿Eres tú? Sus ojos se entrecerraron. La expresión despreocupada de su rostro se volvió sombría. Eres el de Fitz. Incliné mi cabeza. Entonces él sabía de mi encuentro contra Fitz. Fitz no parecía enojado por lo sucedido, pero tal vez sus compañeros estaban enojados por él. Un placer conocerte, soy Rudeus Greyrat. Estaré bajo tu guía durante mi tiempo aquí en la escuela, ya que eres un estudiante de último año. Espero que me cuides. Sí. Lo sé. Escuché de ti por Fitz. Aparentemente, eres increíblemente olvidadizo. Luke me miró, disgustado. Increíblemente olvidadizo. ¿De verdad? Realmente no lo entendí. ¿Qué pensó que había olvidado? Ya sabes mi nombre, ¿no? No, no lo sé. Pensé que era mejor confesar honestamente mi falta de conocimiento que dar una respuesta a medias. Eso tiene sentido. Lo siento. Si no es un problema, ¿te importaría decirme tu nombre, entonces? Aún disgustado, Luke me miró fijamente durante unos segundos antes de soltar un bufido y escupir. Luke Notos Greyrat. Luego me empujó a mi lado. ¿Qué diablos fue eso? No puedo creerlo. En serio, esa túnica era tan pobre. Estaba totalmente desgastada en los bordes. Si se está cayendo a pedazos, debería salir y comprar una nueva. Su equipo siguieron su estela, escupiendo insultos, pero sus palabras no fueron escuchadas por mí. Luke Notos Greyrat. El nombre de nacimiento de mi padre era Paul Notos Greyrat. ¿Era Luke un hijo ilegítimo? No, eso no puede ser. Paul había rechazado hacía mucho tiempo el nombre de Notos. Luke tenía que ser primo o algo así. Maestro, has llamado la atención de un personaje desagradable. Supongo que sí, ¿eh? Si ese intercambio fue algo por lo que pasar. Ese era Luke, uno de los miembros de la alta nobleza del reino Asura. Técnicamente es un estudiante, pero es uno de los guardias de la princesa Ariel. De todos modos, olvidémonos de comer aquí, dije. Supongo que no tenemos otra opción. Nos comprometimos al comer afuera. Hacía buen tiempo y usé mi magia de la tierra para conjurar algunas sillas y una mesa, creando una terraza instacafé. Zanova expresó su asombro por cada hechizo que lancé gritando. ¡Guau! Me encantó ver lo profundamente conmovido que estaba. Mientras comíamos, Zanova me habló de la princesa Ariel y su equipo. Ariel Anemo y Asura, 17 años. Segunda princesa del reino Asura. La única hija de la reina, y aún tercera en la fila del trono a pesar de su relativa juventud. También competían por el trono el primer príncipe Gravel y el segundo príncipe Alfaust. La gente poderosa del reino Asura formó facciones detrás de ellos, con la esperanza de respaldar al príncipe que se convertiría en rey y luego cosechar los beneficios. Sin embargo, con el tamaño de cada equipo, no todos estaban seguros de probar la miel que goteaba. Incluso los ministros estaban clasificados en una jerarquía, por lo que se dio que los de abajo serían ignorados. Cuando nació la segunda princesa, aquellos que sintieron que no se beneficiarían de la sucesión de su candidata cambiaron su lealtad hacia ella. Sin embargo, la suya era la más débil de las facciones. Y durante el caos del incidente de desplazamiento, algunos de los miembros más poderosos del equipo perdieron su posición.
Se hicieron múltiples intentos contra la vida de la segunda princesa. Y bajo el pretexto de estudiar en el extranjero, ella escapó a esta escuela. La princesa trajo 2 guardias con ella. Uno de ellos fue Fitz. El silencioso Fitz, como lo apodaron. Un mago que utilizó magia sin voz y había matado a un asesino que apuntaba a la princesa. La gente sabía que era un elfo, pero era un completo misterio donde nació y se crió. Solo un puñado de personas podía enseñar a lanzar sin voz, pero su maestro era desconocido. Ariel y su equipo guardaron silencio sobre la existencia de Fitz. Abundaban los rumores de que el Palacio Real de Asura había criado a Fitz en secreto, como parte de una organización de máquinas de matar sin corazón. Lo que definitivamente no era cierto, a juzgar por mis conversaciones con él. Su otro guardia era Luke Notos Greirat, el segundo hijo del actual jefe de la familia Notos, Pilemon Notos Greirat. Desde su nacimiento, había sido entrenado para convertirse en uno de los caballeros guardianes de la princesa Ariel. Y continuó en ese papel en el caso de que la princesa lograra recuperar el poder y regresar a la lucha por la sucesión. Desde el momento en que se inscribió en la escuela, había estado continuamente bañado en el centro de atención, lo que lo convirtió en un objetivo de envidia, miedo y respeto. Para terminar, Zanova dijo: pero ten cuidado, parte de esta información es mi propia conjetura. Sí. Gracias. De hecho, estás muy bien informado. Porque me vi obligado a investigar el asunto. ¿Por quién? Yo pregunté. 2 tontas hombres bestia. Línea y Purcena, ¿eh? En efecto, su rostro era la imagen misma de la angustia. ¿Lo habían convertido en su chico de los recados? Zanova. ¿Estás siendo intimidado por esas 2? ¿Intimidado? No, simplemente he admitido la derrota después de perder ante ellas. Eso es todo. Derrota concedida, ¿eh? Zanova parecía un poco en conflicto, incluso mientras hablaba llanamente. Quería ayudarlo, pero no sabía el alcance del poder de mis posibles oponentes. Los hombres bestias solían sacar conclusiones rápidamente y no quería convertirlos en enemigos. Sin embargo, al final del día, siempre estuve del lado de los acosados. Si te están haciendo algo que no te gusta, por favor dímelo. Puede que no tenga mucho poder, pero te ayudaré. Ja, 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 no es nada por qué molestarlo, maestro, tenga la seguridad. Más importante aún, hablemos de figurillas. Dijo con una risa. Supongo que seguiré la situación un poco más, pensé. Regresé a mi deambular después del almuerzo. No podía pensar en otros lugares a los que quisiera echar un vistazo. Así que después de una rápida mirada a mi alrededor, me dirigí de regreso a la biblioteca. Busqué literatura sobre teletransportación, pero nunca antes había usado una biblioteca. Me tomó un tiempo mirar a través de las pilas de libros. La biblioteca me permitió examinar un catálogo de su colección, de la cual seleccioné libros con la palabra teletransportación en sus títulos. Después de eso, los busqué a través del mar de estantes. Solo eso tomó varias horas. Además de eso, la mayor parte de lo que recopilé no era lo suficientemente detallado. Estaba escrito en jerga técnica, escrito en un idioma que ni siquiera conocía. O requería conocimientos previos sobre el tema para darle sentido. Si me voy a sumergir e investigar esto, me gustaría tener un cuaderno. Había un límite para lo que podía retener en mi memoria. Decidí dejar los libros para mañana y salí de la biblioteca. Afuera, el sol se estaba poniendo y los estudiantes que habían terminado las clases regresaban gradualmente al dormitorio. Algunos parecían dirigirse a la biblioteca. Fui en dirección opuesta a la tienda de la escuela, que estaba junto a la entrada del edificio principal de la escuela. La tienda estaba llena de estudiantes comprando tranquilamente. Una mirada rápida a su alrededor reveló libros de texto mágicos, cristales mágicos, túnicas, espadas de madera, varitas para principiantes, bolsos, zapatos y jabón, entre otros elementos esenciales diarios. También hubo alimentos como carne seca, carne ahumada, así como botellas de agua potable y alcohol. Compré una selección aleatoria de papel, bolígrafo, tinta y una cuerda para atar el papel. No podría asistir a la escuela sin los útiles más básicos. Cuando me fui, estaba oscuro afuera. Aquí no había farolas, pero el camino todavía estaba débilmente iluminado, así que continué por él. Aunque el invierno ya había terminado, todavía había nieve en los pasillos. Caminé con cuidado y me apresuré hacia el dormitorio.
No había nadie más cuando pasé por el dormitorio de mujeres. Mi entorno estaba completamente desprovisto de otras personas. Fue entonces cuando sucedió. Algo descendió desde arriba. Era blanco, pero no era nieve. Instintivamente lo agarré. Oh. Lo que se abrió ante mí fue pura tela blanca. Tenía adornos, pero eran sutiles y elegantes. El nombre correcto para este artículo en particular era bragas y, además, de bastante alta calidad. Como mínimo, parecían más caras que las que usaba normalmente el Inalice. ¿Quizás alguien estaba tratando de colgarlos para que se secaran? Miré hacia arriba y vi a alguien asomándose por el borde de una de las terrazas. Pensé que nuestros ojos se encontraron, pero estaba oscuro, así que no pude distinguir su rostro. Me sentí como si los hubiera visto en alguna parte antes. Un ladrón. Ladrón de bragas. El grito de un estudiante no vino de arriba, sino de detrás de mí. Presa del pánico, me di la vuelta para encontrar a la persona que gritaba apuntándome con el dedo. Esto es un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. Momentos después del grito, las ventanas de las otras terrazas se abrieron ruidosamente. Entonces aparecieron figuras saltando desde el primer piso, una tras otra. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, estaba rodeado, con las bragas todavía en mi mano. No tenía idea de lo que estaba pasando. Humph. De pie al frente había una chica bien musculosa. Sus hombros eran casi 2 veces más anchos que los míos. Era una mujer bestia. O no, un demonio. Escoria pervertida. Ella escupió en el suelo mientras yo estaba allí, confundido. ¿Qué está pasando? Claro, yo era un chico de 15 años con un interés saludable en la ropa interior femenina. Pero no las había robado, ni siquiera había intentado olerlas. Espera, le dije. Por favor, espera, no he hecho nada. ¿No has hecho nada? La enorme mujer me agarró del brazo. Entonces, ¿por qué no me dices qué tienes en la mano? Bueno, sí, sostenía unas bragas en mi mano. A juzgar por la expresión de su rostro, consideró que esa era una prueba suficiente. Me temblaron las piernas. ¿No son esas de la princesa Ariel? No me importa cuánto la admires, es un acto descarado hacer algo como esto a esta hora. Deberías de estar avergonzado. Las otras chicas intervinieron diciendo. Eso es correcto. Y, pervertido. Y, muérete. Ya fue suficiente, ya tenía ganas de llorar. Ahora, ven conmigo. Haremos que te arrepientas tanto de esto que nunca lo volverás a hacer. Ella me tiró del brazo. Intenté resistirme a ella, pero todo lo que hice fue dejar marcas de deslizamiento en mis zapatos. A este paso, me iban a arrastrar al interior para recibir una paliza indeciblemente horrible. Y todo por culpa de una acusación falsa. ¿Debería correr? Aunque no había hecho nada malo. Pero correr sería como proclamar mi culpa. No, tenía que mantenerme firme. No había hecho nada malo. Usé magia de la tierra para anclar mis pies en su lugar. La chica miró hacia atrás con sorpresa, luego se burló. Oh, ¿qué es esto? ¿Planeas resistir? ¡Qué valiente para un ladrón de bragas! ¿De verdad crees que puedes luchar contra tanta gente? Buena pregunta. Las examiné y me sentí bien con mis posibilidades. Luché mucho peor en mi época de aventurero, podría llevarme a estas chicas. Aún así, no quería agravar la situación y golpear a un montón de chicas añadidas a los cargos en mi contra. Y este sería cierto. Eso incluso podría hacer que me expulsaran. Espera. No le hagas nada. Sonó la voz de un niño, ligeramente aguda. Lord Fitz. ¿Qué? Lord Fitz. ¡Qué hermosa voz! ¿Qué está haciendo aquí? La multitud se dividió, revelando a Fitz. Se interpuso entre la mujer aficionada y yo para explicar la situación. Perdón. Esa es la ropa interior que estaba tratando de colgar para secar, pero se me cayó. Él la recogió para mí. Sus hombros temblaron mientras trataba de recuperar el aliento. Fitz, señor. Me doy cuenta de que estás a cargo de lavar la ropa interior de la princesa Ariel. Pero, continuó la mujer. A pesar de la hora tardía, seguía caminando frente al dormitorio. Aunque se ha acordado que una vez que se pone el sol, este camino solo debe ser utilizado por mujeres. ¿En serio? No vi un letrero que lo dijera.
Fitz miró mi rostro confundido y negó con la cabeza. Es nuevo aquí. Y un estudiante especial además de eso, por lo que se aloja solo y no tiene un compañero de habitación. No debe haber conocido las reglas más complejas de la universidad. Me gustaría que dejaras pasar esto. Sonaba frenético, incluso yo podía oír el pánico en su voz. No estaba seguro de por qué, pero estaba agradecido. La mujer musculosa se volvió en mi dirección. ¿Es eso cierto? Su expresión pareció preguntar. Moví la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Mantuvo un firme agarre sobre mí mientras estudiaba el rostro de Fitz. Humph. Es sorprendente que fueras tan lejos para defender a alguien. Lo que dices debe ser verdad. Aún así, el hecho es que este chico violó las reglas del dormitorio. Haremos de él un ejemplo al castigar, ¿qué? Mientras hablaba, había intentado arrastrarme, pero luego se congeló. Fitz había sacado su varita y le había clavado la punta en la cara. ¿No acabo de decir que no hizo nada malo? Suficiente. Ahora suelta su mano. Fitz, señor. La pizca de ira en su voz que provocó murmullos a nuestro alrededor. Incluso en la oscuridad pude ver el rostro de la gran mujer palidecer. O a todos les gustaría que las enviaran al consultorio médico. Su voz podría ser aguda, pero definitivamente había una intención asesina detrás de sus palabras. Podía escuchar a las chicas tragando saliva a nuestro alrededor. ¡Qué rudo! Tisk. Bien, lo entiendo, me soltó, aunque con un poco de violencia. Obligadas a obedecer, las otras chicas también retrocedieron. Me dolía la muñeca, pero no parecía que fuera necesaria ninguna curación. Lord Fitz, dejaré pasar esto. Pero tú, el de ahí. Será mejor que no vuelvas a mostrar tu cara por el dormitorio de chicas a esta hora. La próxima vez que te vea, no te mostraré misericordia. La corpulenta mujer escupió esas palabras antes de agacharse hacia la ventana por la que había saltado. Las otras chicas también se burlaron de mí mientras desaparecían. En un instante todas se fueron. Uf, esa chica. Si tan solo ella escuchara. Fitz exhaló un suspiro mientras la veía irse. Me miró y bajó la cabeza. Perdón. Si no hubiera dejado caer esa ropa interior, esto nunca hubiera sucedido. ¿Por qué demonios un chico como él lavaba ropa interior en el dormitorio de chicas, de todos modos? O eso quería preguntar, pero él era el guardaespaldas capaz y de gran confianza de la princesa, así que debió tener un permiso especial. Parecía un hombre honesto. Era confiable, joven y sus lentes lo hacían parecer aún más apuesto. Mierda. Mi corazón latía con fuerza, a pesar de que la persona frente a mí era un hombre. Podría estar cayendo fuerte. No has hecho nada malo. Tú me ayudaste, le dije. ¿Te ayudé? Ellas son las que habrían resultado heridas si te hubieras resistido seriamente. La razón por la que estaba tan frenético me golpeó. Debió haber pensado que se lastimarían si desataba mi poder. Así que había estado actuando para garantizar su seguridad. Pero, aún así, sentí la compasión en sus acciones. Si este fuera un manga shoujo, aquí sería donde comenzaría nuestra historia de amor. Aún así, eso salió de la nada. ¿Qué quiso decir ella? Yo pregunté. Sí, bueno, es como dijo la señorita Goliade. Cuando se pone el sol, los estudiantes varones no pueden acercarse al dormitorio de las chicas. ¿En serio? Pero eso no estaba escrito en las reglas de la escuela, protesté. Se decidió entre los estudiantes que viven aquí en los dormitorios. Cuando se pone el sol, a los chicos no se les permite usar ese camino y deben tomar un desvío para llegar al suyo. Una regla no escrita, ¿eh? Hubiera sido bueno si alguien me lo hubiera contado de antemano, como Zanova. No lo sabía. No es tu culpa, dijo. Solo ten cuidado la próxima vez. Lo tendré. No necesitaba decírmelo 2 veces. Probablemente no tomaría ese camino de nuevo, ni siquiera a la mitad del día. Todavía no podía soportar que me miraran con las miradas hostiles de toda una multitud. En cualquier caso, gracias por ayudarme, le dije. Si no hubieras venido a rescatarme, no sé qué hubiera pasado. No te preocupes por eso. Solo hice lo que cualquier otra persona haría. Lo que cualquiera haría. ¿De verdad? En retrospectiva, tuve muchos recuerdos de haber sido malinterpretado o acusado falsamente estos últimos años. Había comenzado con la gente bestia, luego Paul, luego Orsted. ¿Era mi cara tan poco confiable?
Sin embargo, Fitz no había decidido arbitrariamente que yo era culpable. De hecho, él me defendió, a pesar de que yo tenía la culpa en parte de lo que había sucedido. Incluso me había dado consejos en la biblioteca. Tenía mucha influencia dentro de la escuela, pero no había dejado que se le subiera a la cabeza. Era un hombre de carácter. Un estudiante de último año, en todos los sentidos de la palabra. Había tomado una decisión. Como muestra de mi respeto por él, lo iba a llamar Maestro Fitz. Además, Rudeus, podrías haber salido de eso sin lastimar a nadie, ¿no es así? Para nada. Le estoy realmente agradecido, Maestro Fitz. Cuando incliné la cabeza, tímidamente se rascó la mejilla. Ajaja, se siente un poco extraño escucharte agradecerme. Oh, ¿por qué es eso? Cuando le pregunté, solo sonrió ampliamente, mostrando los dientes. Eso es un secreto. Y así, terminó mi primer día en la escuela. Fin del capítulo 3.